Después de más de 40 años como sacerdote, escuchando confesiones, acompañando a familias en sus alegrías y en sus tragedias, hay algo que debo confesarte con total sinceridad. Lo que más ha roto mi corazón no han sido los pecadores que llegan llorando al confesionario. No han sido los hombres o las mujeres que se arrodillan temblando, conscientes de sus faltas, suplicando misericordia. No, lo que realmente me ha destrozado el alma ha sido ver a personas buenas, personas devotas, personas que aman a Dios, acercarse al altar y cometer un sacrilegio sin siquiera saberlo. Sí, has escuchado bien. Personas que van a misa cada domingo, personas que rezan, personas que sirven en su parroquia, personas que todos consideran ejemplos de fe. Y aún así, domingo tras domingo, reciben la Sagrada Comunión con el alma en peligro. Y lo más terrible de todo es que muchos de ellos no tienen la menor idea. Déjame preguntarte algo, y quiero que respondas con absoluta honestidad dentro de tu corazón. La última vez que recibiste la comunión, ¿estabas realmente en estado de gracia? No me refiero a si pensabas que estabas bien. No me refiero a si te sentías tranquilo. Me refiero a algo mucho más profundo. ¿Habías examinado tu conciencia con sinceridad? ¿Habías confesado tus pecados graves? ¿Habías preparado tu alma para recibir al Rey del Universo? Detente un momento, no sigas escuchando automáticamente. Piensa, porque lo que voy a decirte hoy puede cambiar completamente la forma en que te acercas al altar. Puede sacudir tu conciencia, puede incomodarte, pero también puede salvar tu alma. Hace apenas unas semanas, una mujer de 62 años vino a verme al despacho parroquial. Había sido catequista durante décadas, serví en la parroquia. Todos la consideraban una mujer profundamente religiosa. Durante 40 años había recibido la comunión prácticamente cada domingo. Pero aquella tarde llegó diferente. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban, apenas podía mirarme a los ojos. Cuando finalmente habló, sus palabras salieron entre lágrimas. Padre, creo que he estado comulgando en pecado mortal durante años y nadie me lo dijo. Imagina ese momento, 40 años acercándose al altar, 40 años recibiendo el cuerpo de Cristo, sin comprender completamente el estado de su alma. Cuando terminó de contarme su historia, comenzó a llorar como pocas veces he visto llorar a una persona. No eran lágrimas superficiales. Era el llanto de alguien que de repente despierta y comprende algo que había ignorado durante décadas. Después de un largo silencio, me hizo una pregunta que jamás olvidaré. Padre, si hubiera muerto la semana pasada, ¿dónde estaría mi alma ahora? No pude responderle con frases fáciles. No pude darle una tranquilidad barata. Lo único que pude hacer fue abrazarla y rezar con ella. Porque la verdad, y ahora quiero que escuches esto con mucha atención, porque lo que ocurrió con esa mujer podría estar ocurriendo con muchas personas hoy mismo, incluso contigo. Vivimos en una época en la que se ha perdido el sentido del pecado. Se habla mucho del amor de Dios y con razón, porque Dios es amor, pero casi nadie habla del peligro de recibir la Eucaristía indignamente. Se ha creado una especie de ilusión colectiva donde muchos piensan que basta con ir a misa y acercarse al altar para que todo esté bien. Pero la realidad espiritual es mucho más profunda. San Pablo lo dijo con palabras que deberían hacernos temblar. Quien come el cuerpo del Señor indignamente come y bebe su propia condenación. No son palabras de un sacerdote severo, no son palabras inventadas por la Iglesia, son palabras de la Sagrada Escritura. Y sin embargo, millones de personas reciben la comunión cada domingo sin hacerse una pregunta fundamental. ¿Cómo está realmente mi alma? Hoy quiero hablarte de algo que casi nadie se atreve a explicar con claridad. Existen pecados que muchos católicos cometen sin siquiera reconocerlos como graves.
pecados que se han vuelto tan comunes, tan normalizados en la sociedad, que han dejado de parecernos peligrosos. Pero delante de Dios siguen siendo lo que siempre han sido. Sins that slowly build a wall between the soul and grace. Y esa es la tragedia silenciosa que he visto repetirse una y otra vez durante décadas de ministerio. Personas que aman a Dios pero que nunca fueron formadas para examinar su conciencia con profundidad. Personas que viven su fe con buena intención pero sin claridad moral. Personas que reciben la comunión sin darse cuenta de que están acumulando sacrilegios. Y por eso hoy quiero hablarte con absoluta claridad. No para condenarte, no para asustarte, sino porque tu alma vale demasiado para permanecer en silencio. Existen 9 pecados, 9 faltas graves que muchas personas no confiesan antes de recibir la comunión. 9 realidades espirituales que pueden estar destruyendo la gracia en tu vida sin que te des cuenta. Algunas son evidentes, otras son mucho más sutiles, pero todas tienen algo en común: separan el corazón humano de Dios. Y lo más inquietante es que muchas personas que las cometen siguen acercándose al altar convencidas de que todo está bien. Tal vez hoy escuches algo que nunca te habían explicado, tal vez descubras algo que incomode tu conciencia. Pero si tienes el valor de mirar honestamente tu vida, lo que descubrirás al final puede cambiar tu destino eterno. Porque el primer pecado, el más común y el más ignorado de todos, no es el que la mayoría imagina. Y cuando lo escuches, tal vez te des cuenta de que ha estado mucho más cerca de tu vida de lo que pensabas. El primer pecado del que debemos hablar, quizás el más extendido en nuestro tiempo, es la falta de caridad hacia el prójimo. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque cuando hacen un examen de conciencia, suelen pensar inmediatamente en cosas más visibles: robar, adulterar, cometer actos escandalosos, pero pasan por alto algo que Dios considera central. Jesús fue claro cuando dijo que el mandamiento más grande, después de amar a Dios, es amar al prójimo como a uno mismo. Sin embargo, lo que he escuchado durante décadas en el confesionario revela una realidad distinta. Muchos creen amar a Dios, pero viven en guerra con las personas que tienen más cerca. He escuchado a personas decir con tranquilidad: Padre, yo no he hecho nada grave. Pero cuando empezamos a profundizar un poco más, aparecen otras realidades. Aparecen los gritos constantes dentro del hogar, aparece el desprecio hacia el cónyuge, aparecen palabras humillantes dirigidas a los hijos, aparece el rencor guardado durante años contra un hermano, un vecino o un familiar. Y entonces uno se da cuenta de algo que duele reconocer. La caridad no es simplemente un sentimiento bonito, es una forma concreta de vivir. Cuando falta, el alma comienza a endurecerse. Piensa por un momento en cuántas veces una palabra ha destruido la paz en tu casa. Una sola frase pronunciada con rabia puede quedarse clavada en el corazón de otra persona durante años. He visto matrimonios romperse no por grandes traiciones, sino por pequeñas crueldades repetidas día tras día. Comentarios sarcásticos, silencios cargados de desprecio, indiferencia ante el dolor del otro. Todo eso parece pequeño en el momento, pero con el tiempo se convierte en un veneno silencioso. La falta de caridad también aparece de formas más sutiles. Aparece cuando alguien se alegra secretamente del fracaso de otro. Aparece cuando se ignora deliberadamente a quien necesita ayuda. Aparece cuando se ve el sufrimiento de un hermano y se prefiere mirar hacia otro lado para no complicarse la vida. Y en ese momento, aunque la persona continúe rezando, aunque continúe asistiendo a misa, algo en su corazón empieza a apagarse. Jesús dijo algo que a veces olvidamos: lo que hagas al más pequeño de tus hermanos, a mí me lo haces. Esto significa que cada acto de desprecio, cada gesto de indiferencia, cada herida infligida al prójimo tiene también una dimensión espiritual. No es solo un problema humano, es una herida en la relación con Dios.
Y aquí aparece una contradicción que veo con frecuencia. Personas que pasan toda la semana criticando, juzgando, destruyendo reputaciones con comentarios venenosos y luego el domingo se acercan al altar como si nada hubiera ocurrido. Pero la comunión con Cristo exige algo muy concreto: comunión con los demás. No puedes decir que recibes el cuerpo de Cristo mientras rechazas al hermano que está a tu lado. He escuchado confesiones que lo ilustran perfectamente. Padres que se arrepienten de haber tratado a sus hijos con dureza durante años. Hijos que descubren demasiado tarde que nunca mostraron gratitud a sus padres. Personas que se dan cuenta después de décadas de que su orgullo les impidió pedir perdón cuando aún había tiempo. Y cuando finalmente comprenden el daño causado, la carga que llevan en el corazón puede ser enorme, pero aquí es donde aparece algo extraordinario. Porque cuando alguien reconoce sinceramente su falta de caridad, cuando se atreve a mirar su vida con honestidad, entonces ocurre algo que he presenciado muchas veces. El corazón comienza a cambiar. Personas que habían vivido durante años en la frialdad descubren de repente una necesidad profunda de reconciliación. Buscan a quienes han herido, piden perdón, restablecen relaciones rotas. Y ese momento cuando la gracia de Dios entra en una vida que decide cambiar es uno de los milagros más hermosos que puede presenciar un sacerdote. Sin embargo, reconocer este pecado requiere valentía, porque es fácil pensar que somos buenas personas. Es fácil compararnos con quienes cometen faltas más escandalosas y decirnos a nosotros mismos que estamos bien. Pero la caridad es mucho más exigente de lo que solemos imaginar. Nos pide amar incluso cuando el orgullo nos dice que no lo hagamos. Nos pide perdonar cuando la herida todavía duele. Nos pide buscar la reconciliación cuando sería más cómodo mantener la distancia. Y aquí es donde aparece una pregunta incómoda que cada uno debería hacerse antes de acercarse al altar. ¿Hay alguien a quien no has perdonado? ¿Hay alguien a quien has herido con tus palabras? ¿Hay una relación rota que sabes en el fondo de tu conciencia que deberías intentar reparar? Porque el amor al prójimo no es una recomendación opcional del Evangelio, es una condición fundamental para vivir en la gracia de Dios. Y cuando falta, aunque todo lo demás parezca correcto, algo esencial está roto. Pero lo más sorprendente es que este pecado, tan extendido y tan ignorado, apenas es mencionado cuando las personas se preparan para la confesión. Muchos examinan su conciencia pensando solo en acciones concretas y olvidan examinar el estado de su corazón. Y precisamente por eso, lo que viene después suele ser todavía más difícil de reconocer. Porque el segundo pecado del que debemos hablar es uno del que casi nadie quiere hablar hoy y sin embargo está destruyendo innumerables almas en silencio. Y ahora llegamos al final de esta reflexión, pero también al punto más importante de todo lo que has escuchado hasta ahora. Porque después de hablar de estos pecados, después de mirar con honestidad las realidades que pueden alejarnos de Dios, surge inevitablemente una pregunta que cada persona debe hacerse en silencio. ¿Qué voy a hacer con todo esto que acabo de escuchar? Porque escuchar la verdad no cambia una vida por sí solo. Lo que cambia una vida es la decisión que se toma después de escucharla. Durante más de 40 años como sacerdote he visto algo que se repite constantemente. Personas que viven durante años con una inquietud silenciosa dentro del corazón. Algo que les dice que no todo está bien. Algo que les recuerda que han dejado pasar demasiado tiempo sin reconciliarse con Dios. Pero esa voz interior muchas veces es ignorada, se pospone, se silencia con ocupaciones, con distracciones, con excusas. Ya iré a confesarme más adelante. Ahora no es buen momento. Seguro que no es tan grave. Y así pasan los meses. A veces pasan los años. Pero la conciencia no desaparece. La verdad no desaparece. Y tarde o temprano llega un momento en que el alma ya no puede seguir ignorando esa voz. He visto hombres fuertes llorar en el confesionario después de 20 años
sin confesarse. He visto mujeres que habían vivido décadas alejadas de la gracia experimentar una paz que no habían sentido desde la infancia. He visto personas que llegaron cargando una culpa insoportable salir con el rostro iluminado por una libertad que solo Dios puede dar. Porque el sacramento de la confesión no es simplemente un trámite religioso, no es una formalidad, no es una tradición antigua que algunos conservan por costumbre. Es un encuentro real con la misericordia de Dios. Y cuando una persona se acerca con un corazón sincero, ocurre algo que ninguna psicología humana puede explicar completamente. El peso que llevaba el alma comienza a desaparecer. La vergüenza se transforma en humildad. El miedo se transforma en esperanza. Y lo que parecía imposible comenzar de nuevo se vuelve real. Muchos temen ese momento. Temen arrodillarse y decir en voz alta lo que han hecho. Temen sentir vergüenza delante de un sacerdote. Pero déjame decirte algo con absoluta claridad. Un sacerdote ha escuchado miles de confesiones. Nada de lo que digas lo sorprenderá. Nada de lo que confieses será más grande que la misericordia de Dios. El sacerdote no está allí para juzgarte. Está allí para representar a Cristo, que ya conoce tu corazón y que lleva tiempo esperando que des ese paso. Y lo más hermoso es que cuando recibes la absolución, algo real ocurre en tu alma. No es simbólico, no es psicológico, es una transformación espiritual profunda. Tus pecados son perdonados. La gracia es restaurada. Tu relación con Dios es sanada. Muchos no comprenden la belleza de ese momento porque nunca lo han vivido verdaderamente. Tal vez hace años que no te confiesas. Tal vez la última vez fue cuando eras niño. Tal vez incluso ahora, mientras escuchas estas palabras, sientes una mezcla de inquietud y deseo. Si eso está ocurriendo dentro de ti, no lo ignores. Porque esa inquietud no es casualidad. Esa voz interior que te invita a volver no es simplemente un pensamiento pasajero, es Dios llamándote. Dios no se cansa de esperar. Hay una parábola en el Evangelio que lo explica de una manera que siempre me ha conmovido profundamente, la parábola del hijo pródigo. Ese hijo que se alejó, que desperdició todo, que tocó fondo y que finalmente decidió levantarse y volver a casa. Lo más sorprendente de esa historia no es el error del hijo, es la reacción del padre. El padre no lo recibe con reproches, no le recuerda cada error, no le exige explicaciones interminables. El Evangelio dice que cuando lo vio regresar desde lejos, corrió hacia él. Eso significa que el padre lo estaba esperando. Y así es Dios con cada uno de nosotros. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuán lejos sientas que has caído, si decides levantarte y volver, Él corre a tu encuentro. Por eso quiero terminar con una invitación muy sencilla, pero muy concreta. No dejes pasar más tiempo si sabes que necesitas reconciliarte con Dios. No pospongas algo que puede devolver la paz a tu alma. Busca una iglesia, busca un sacerdote. Tómate unos minutos para examinar tu conciencia con sinceridad. Reconoce tus faltas, confía en la misericordia de Dios y cuando salgas del confesionario después de una buena confesión, experimentarás algo que millones de personas han experimentado antes que tú. La paz profunda de saber que tu alma está nuevamente en gracia. Esa paz no se compra, no se consigue con éxito ni con dinero. Solo nace cuando el corazón vuelve a Dios. Y entonces, cuando vuelvas a acercarte al altar para recibir la Eucaristía, lo harás de una manera completamente distinta. Ya no será un gesto automático, ya no será una rutina dominical. Será un encuentro, el encuentro entre un alma reconciliada y el amor infinito de Cristo. Y créeme, cuando eso ocurre, todo cambia. Hay algo más que debo decirte antes de terminar este mensaje. Algo que muchos prefieren no escuchar, pero que ningún sacerdote honesto puede callar. Porque después de hablar del pecado, de la confesión y de la misericordia de Dios,
todavía queda una pregunta que toca lo más profundo del corazón humano. ¿Qué está realmente en juego? No estamos hablando simplemente de sentirse mejor. No estamos hablando solo de vivir con más tranquilidad. Estamos hablando de la eternidad. Vivimos en una cultura que ha aprendido a ignorar esta palabra. Eternidad. Todo gira en torno al presente, al bienestar inmediato, a las preocupaciones de cada día. Trabajo, dinero, problemas familiares, planes, distracciones. Y en medio de ese ruido constante, el alma corre el riesgo de olvidar algo esencial. Esta vida no es el final de la historia. Cada uno de nosotros fue creado para algo mucho más grande que unos pocos años en este mundo. Fuimos creados para Dios. Fuimos creados para la eternidad. Y sin embargo, ¿cuántas personas viven como si nunca fueran a rendir cuentas de sus actos? ¿Cuántas personas viven como si las decisiones morales no tuvieran consecuencias más allá de este momento? ¿Cuántas personas suponen que todo se resolverá automáticamente al final, sin conversión, sin arrepentimiento, sin un verdadero cambio de vida? Pero el Evangelio nunca enseñó eso. Jesús habló constantemente de misericordia, sí, pero también habló de responsabilidad. Habló del juicio, habló de la necesidad de estar preparados, habló de vírgenes prudentes y vírgenes necias. Habló de talentos que debían ser utilizados. Habló de un día en que cada persona tendría que responder por la forma en que vivió. Estas palabras no están destinadas a provocar miedo vacío. Están destinadas a despertar la conciencia. Porque cuando una persona comprende que su vida tiene un peso eterno, entonces empieza a mirar sus decisiones de otra manera. Empieza a comprender que cada acto de amor, cada acto de justicia, cada acto de humildad tiene un valor inmenso. Y también empieza a comprender que el pecado no es simplemente una debilidad humana sin importancia. El pecado es lo que nos separa de Dios. Y esa separación, si no se cura, si no se sana, si no se entrega a la misericordia divina, puede volverse permanente. Por eso la confesión es tan importante, porque es el lugar donde esa separación se rompe. Es el momento en que el alma vuelve a la vida. Es el momento en que el corazón que estaba lejos regresa a casa. He visto ese momento miles de veces. Personas que entran al confesionario con el rostro tenso, cargadas de miedo, de vergüenza, de culpa. Personas que apenas pueden hablar al principio. Pero poco a poco, cuando empiezan a abrir su corazón, cuando empiezan a nombrar sus pecados, cuando finalmente se atreven a decir en voz alta aquello que han guardado durante tanto tiempo, algo comienza a cambiar. La oscuridad pierde fuerza cuando se expone a la luz. Y cuando llega el momento de la absolución, cuando el sacerdote pronuncia las palabras que Cristo confió a su iglesia, yo te absuelvo de tus pecados, ocurre algo que ningún ser humano podría inventar. El alma vuelve a respirar. La paz que entra en ese momento no es una emoción superficial. Es una paz profunda, silenciosa, que nace del perdón real. Es la certeza de que a pesar de todas nuestras caídas, Dios no nos ha abandonado. Tal vez tú que estás escuchando esto llevas mucho tiempo sin confesarte. Tal vez hay algo en tu conciencia que has evitado enfrentar. Tal vez incluso ahora sientes una resistencia interior que te dice que lo dejes para otro momento. Pero déjame decirte algo con la mayor claridad posible. No hay mejor momento que ahora para volver a Dios. No esperes a que las circunstancias sean perfectas. No esperes a sentirte digno. No esperes a que desaparezca la vergüenza. La gracia de Dios comienza precisamente cuando tenemos la humildad de reconocer que la necesitamos. He visto a personas de todas las edades experimentar esta renovación. Jóvenes que pensaban que la fe no tenía nada que ofrecerles y que después de una confesión sincera descubrieron una paz que jamás habían conocido. Matrimonios que estaban al borde de la ruptura y que encontraron una nueva oportunidad cuando ambos decidieron reconciliarse con Dios.
hombres y mujeres que llevaban años atrapados en hábitos destructivos y que comenzaron un camino de libertad cuando dejaron de esconderse y buscaron ayuda. Nada de esto es teoría. Son historias reales que he presenciado una y otra vez. Porque cuando una persona abre la puerta a la gracia, Dios hace cosas extraordinarias. Pero todo comienza con una decisión muy sencilla. La decisión de decir, Señor, quiero volver. Tal vez no tengas todas las respuestas. Tal vez todavía tengas dudas. Tal vez el camino te parezca difícil. No importa. Dios no pide perfección antes de acercarte a Él. Pide sinceridad, pide humildad, pide un corazón dispuesto a comenzar de nuevo. Y cuando ese paso se da, cuando el alma decide volver, el cielo entero se alegra. Jesús lo dijo claramente. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan conversión. Eso significa que tu regreso importa, tu confesión importa, tu vida importa. No eres un número más, no eres un error irreparable, no eres alguien condenado a cargar con su pasado para siempre. Eres un hijo, una hija, amado por Dios más de lo que puedes imaginar. Por eso quiero dejarte con una invitación muy simple. Si este mensaje ha despertado algo en tu corazón, no lo dejes pasar. Toma unos minutos en silencio, examina tu conciencia, piensa en tu relación con Dios, con los demás, contigo mismo. Y si descubres que necesitas reconciliarte, busca el sacramento de la confesión. Hazlo sin miedo, hazlo con confianza, hazlo sabiendo que del otro lado de ese pequeño acto de humildad puede encontrarse una de las experiencias más liberadoras de toda tu vida. Porque cuando un alma vuelve a Dios, algo maravilloso ocurre. La culpa se transforma en misericordia. La oscuridad se transforma en luz. La distancia se transforma en encuentro. Y entonces cuando vuelvas a acercarte al altar y recibas la Sagrada Comunión con el corazón limpio, comprenderás algo que muchos olvidan. La Eucaristía no es solo un rito, es Cristo mismo que viene a habitar en tu alma. Y cuando el alma está preparada para recibirlo, comienza una vida completamente nueva.